Y comenzamos una nueva semana, hoy el lunes 27 de noviembre de 2023, la última semana de este mes de noviembre. Estamos en texto 17, capítulo 1, canto tercero. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanirgata Kaurava Punyalabdom Gayavaya Tirtha Pada Padanim Ambar Kramat Punya Chirik Sayoryam Adistino Yani Sahasramurtihim. Traducción. Por su piedad, Vidura logró obtener las ventajas de los piadosos Kauravas. Tras abandonar Hastinapura, se refugió en muchos lugares de peregrinaje que constituyen los pies del loto del Señor. Con un deseo de alcanzar un alto grado de vida piadosa, viajó a lugares santos, en los que se encuentran situadas miles de formas trascendentales del Señor. Con un deseo de alcanzar un alto grado de vida piadosa, viajó a lugares santos en los que se encuentran situadas miles de formas trascendentales del Señor. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Vidura, él era indudablemente un alma muy piadosa y elevada, pues de lo contrario no habría nacido en la familia Kaurava. Tener un parentesco elevado, poseer riqueza, ser altamente erudito y tener una gran belleza personal, se debe todo a actos piadosos pasados. Pero esas posesiones piadosas no son suficientes para obtener la gracia del Señor y ocuparse en su amoroso servicio trascendental. Vidura se consideraba a sí mismo poco piadoso y decidió por lo tanto viajar a todos los lugares de peregrinaje, los grandes lugares de peregrinaje del mundo, con objeto de adquirir una mayor piedad y así avanzar y acercarse más al Señor. En ese entonces, Sri Krishna se encontraba personalmente presente en el mundo y Vidura de inmediato podía haberse acercado a él directamente, pero no lo hizo, debido a que no se encontraba lo suficientemente libre de pecado. No se puede estar 100% consagrado al Señor a menos que, y solo hasta que, se esté completamente libre de todos los efectos del pecado. Interesante. Leo nuevamente. No se puede estar 100% consagrado al Señor a menos que, y solo hasta que, se esté completamente libre de todos los efectos del pecado. Todos los efectos del pecado. Vidura estaba consciente de que por relacionarse con los diplomáticos Dhritarashtra y Duryodhana, había perdido su piedad y por consiguiente no era digno de presentarse de inmediato ante el Señor. En la Bhagavad Gita 7.28 se confirma esto en el siguiente verso. Yesham tvanga gatam papam nyananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta
Vayantem Mandridhavrata. Las personas que son asuras, pecaminosos como Kamsa y Jarasandha, no pueden pensar en Sri Krishna como suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. Solo aquellos que son devotos puros, que siguen los principios regulativos de la vida religiosa tal y como se prescribe en las escrituras, solo ellos pueden dedicarse al karma yoga y luego al jnana yoga y después mediante la meditación pura pueden entender la conciencia pura. Cuando se desarrolla la conciencia de Dios, se puede aprovechar la compañía de los devotos puros. Shyam Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtan Nisevanat. Uno puede relacionarse con el Señor incluso durante la existencia de esta vida. Mm. Los lugares de peregrinaje están destinados a erradicar los pecados de los peregrinos y están distribuidos por todas partes del universo solo para dar facilidades a todos los interesados en lograr una existencia pura y la comprensión de Dios. Sin embargo, no hay que sentirse satisfecho por meramente visitar los lugares de peregrinaje y ejecutar los deberes prescritos. Se debe estar ansioso por conocer a las grandes almas que ya están allí, ocupadas en el servicio del Señor. En todos y cada uno de los lugares de peregrinaje, el Señor se encuentra presente en sus diversas formas trascendentales. Esas formas se denominan Archa Murtis, formas del Señor que pueden ser fácilmente apreciadas por el hombre común. El Señor es trascendental a nuestros sentidos mundanos. No se lo puede ver con nuestros ojos actuales, ni tampoco se lo puede oír con nuestros oídos actuales. Podemos percibir al Señor hasta el punto en que hayamos participado del servicio del Señor, o en la proporción en que nuestras vidas estén libres de pecado. Pero, aun a pesar de que no estemos libres de pecado, el Señor es lo suficientemente bondadoso como para darnos la facilidad de verlo en sus archamurtis del templo. El Señor es todopoderoso y por consiguiente puede aceptar nuestro servicio mm, mediante la representación de su forma archa. Por tanto, nadie debe pensar neciamente que el archa del templo es un ídolo. Dicho archamurti no es un ídolo, sino el propio Señor. Y en la proporción en que estemos libres de pecados, podemos conocer la importancia del archamurti. Se requiere siempre por ello la guía de un devoto puro. En la tierra de Bharatavarsha hay muchos cientos y miles de lugares de peregrinaje distribuidos por todo el país, y como práctica tradicional, el hombre común visita dichos lugares santos durante todas las estaciones del año. Aquí se menciona algunas de las representaciones archa del Señor que se encuentran situadas en diferentes lugares de peregrinaje. El Señor está presente en Mathura, el lugar donde nació Sri Krishna, en forma de Adi Keshava. El Señor está presente en Puri, en Orissa, en forma de Sri Jagannatha, también conocido como Purushottama. Está presente en Allahabad, en Prayaga,
en forma de Bindu Madhava. En Colina Mandara está presente en forma de Madhusudana. En Anandaranya se le conoce como Vasudeva, Padmanava y Janardana. En Vishnu Kanchi se le conoce como Vishnu y en Mayapura se le conoce como Hari. Hay millones y billones de esas formas archa del Señor, distribuidas por todas partes del universo. Todas estas archas o archamurtis se resumen en el Chaitanya Charitamrita con las siguientes palabras. Sarvatra prakasha tantra bhakteshu kaditem yagatera adharmanashi dharmas tapitem. Abre comillas. El Señor se ha distribuido así por todo el universo, únicamente para dar placer a los devotos, para dar al hombre común la facilidad de erradicar sus pecados y establecer principios religiosos en el mundo. Cierra comillas. Y este es el fin del comentario. Podemos notar aquí cómo Prabhupada ha centrado su atención, ha centrado su comentario en, por un lado, los lugares de peregrinaje. De hecho, termina el comentario hablando de los lugares de peregrinaje. Abarco aquí más bien terminó el comentario hablando de las formas trascendentales del Señor. La archa, la terminología era Archa Murti, ahora la vamos a ver de vuelta. Archa Murti. Habló también de los lugares de peregrinaje y principalmente se centró en esto, en el deseo que tenía Vidura en alcanzar una vida piadosa. Bueno, en realidad no habló del deseo de Vidura, pero sí habló de la vida piadosa, un alto grado de vida piadosa. Y es que podemos preguntar, ¿cuántas personas están dispuestas? Y preguntar si nosotros entramos aquí en esta categoría. ¿Cuántas personas están dispuestas a limpiar su vida, a tener una vida transparente, a tener una vida, sí? Prabhupada habló aquí, vamos a identificar dónde estaba esto que él habló. A tener una conciencia pura. ¿Cuántas personas están interesadas y deseosas de tener una conciencia pura? Prabhupada habló también de el estar libre de pecados. Posiblemente cuando hablamos de estar libre de pecados, esta idea puede tener más bien una noción, digamos, religiosa, ¿no? Cuando hablamos de pecados y estar libre de pecados. Aquí está. Vidura aún no estaba libre de pecado, viene diciendo Prabhupada. Y aquí dice algo muy interesante. Voy a subrayarlo. No se puede estar 100% consagrado al Señor, a menos que y solo hasta que se esté completamente libre de todos los efectos del pecado. Y como digo, por este lenguaje que se utiliza aquí, ya que hablar de pecado es algo sí, totalmente religioso, ¿no? Y sí, si bien es verdad, puede estar esa idea ahí presente de que estamos hablando de algo religioso, pero en realidad cuando hablamos, y más puntualmente aquí que Prabhupada ha hablado de estar libre de los efectos del pecado, estamos hablando de llevar una vida transparente, llevar una vida, sí, transparente y podemos decir una vida pura, una vida con una conciencia transparente. Y podemos decir que en un sentido práctico, si quisiéramos hablar de la practicidad de la vida de conciencia de Krishna,
de, de la ciencia espiritual, la ciencia devocional. En un sentido práctico, busca eso para el estudiante, que la persona pueda llevar una vida transparente, una vida pura, porque es eso, es una vida transparente y pura lo que hará que los ambientes sean, digamos, propicios, sean agradables, los ambientes, que es algo que todos buscamos, todos estamos buscando eh, en sus diferentes formas, paz y armonía y, y diferentes, sí, un ambiente que pueda propiciarnos tranquilidad. Y si bien es verdad, el Bhakti, en realidad, todo el sistema de Bhakti, la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, no son libros que buscan solamente traernos paz, sino más bien como un resultado de la puesta en práctica. Sí, se puede conseguir paz. Como digo, no ese es el objetivo final. El objetivo final de la ciencia espiritual es que el alma pueda encontrar al Señor Supremo y dedicarse plenamente a Él. Sin embargo, en esa entrega al Señor Supremo, como dije, en términos prácticos, mm, la persona va a limpiarse, va a quedar libre de, digamos, de todo vicio, mm, no solamente vicio en el sentido del consumo de sustancias, sino vicio más bien en qué tan viciada está su conciencia, qué tan distorsionada está su conciencia y cómo percibe a los demás, cómo se percibe a sí misma, cómo percibe al entorno. Y el Bhakti, entonces, debido a la constante compañía y vínculo con el Señor Supremo y con la energía interna del Señor Krishna, con la Antaranga Shakti, la energía interna del Señor Supremo, entonces hace que la persona vaya limpiándose de todos los efectos del pecado. Y de esa manera, una persona libre, cuando podemos aterrizarlo aquí un poco más, ¿a qué nos podemos estar refiriendo con limpiarse del pecado? Mm. Puede resultar un poco enredado esto porque mm, el bhakti, a diferencia, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una lista de los pecados, el bhakti, a diferencia, digamos, del cristianismo, el cristianismo plantea, digamos, que hay algunos ciertos pecados. Al menos tenemos estos pecados capitales, por ejemplo. Ya tenemos ahí, desde ahí, un punto de partida. Posiblemente haya otros pecados también, pero al menos hay una lista ya de pecados iniciales. Y en el Bhakti no encontramos eso. En el Bhakti no nos va a encontrar, no nos va a dar, proporcionar una lista de pecados para que los evitemos. Y frente a la ausencia de esa lista de pecados, entonces podríamos preguntarle a Srila Prabhupada, ¿cómo es posible que yo voy a estar libre de pecados y para liberarme de ellos tengo que conocerlos, cuáles son? Entonces, debido a que está esa ausencia de la lista de pecados, esto que Prabhupada está aquí diciendo, al liberarse de los efectos del pecado, podríamos tratar de comprenderlo, digamos, como liberarse de los efectos de la distorsionada noción de querer apropiarse de todo. A ver, vamos a ir a la Gita para comprender mejor esto que estoy tratando de decir. En este momento yo estoy equiparando pecado en- para este verso, librarse de los efectos del pecado. Estoy equiparándolo con la tendencia presente en todas las almas condicionadas, la tendencia a querer controlar, a querer ser el dueño, porque de ahí se desprende todo lo demás, todos los demás mm, pecados, si quisiéramos llamarle, todos los demás mm, problemas y desórdenes que se crean, vienen partiendo de esta pequeña, que en realidad es grande, esta raíz, esta distorsión raíz, que es el considerar que yo soy el dueño y que yo por lo tanto tengo derecho a explotar todo y a explotar a los demás. Para esto que estoy haciendo de equiparar la limpieza del pecado con esa tendencia que todos tenemos de explotar, vamos a leer este 15-20 de la Gita,
donde Prabhupada en el comentario arroja un poco algunas pistas que, como digo, nos pueden ayudar a captar mejor esta idea. Estamos en el 15:20, el último verso del capítulo 15. Prabhupada escribe lo siguiente: todo el mundo debe emprender este proceso de conciencia de Krishna y dedicarse al servicio devocional. ¿Para qué? Para volverse inteligente y purificarse. Mm, Purificarse. Sigo leyendo. La palabra anaga, que se usa aquí, es significativa. Anaga significa inmaculado. A menos que uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, es muy difícil entender a Krishna. Uno tiene que quedarse libre de toda contaminación, de todas las actividades pecaminosas. Entonces podrá entender. Mientras uno desempeña servicio devocional con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. Aquí está lo que estamos buscando. Hay ciertas cosas que hay que eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza. Leo nuevamente. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza. Debido a ello, uno abandona el servicio amoroso trascendental del Señor. Prabhupada lo habla aquí como la cosa más importante que hay que superar es esta debilidad. Él lo llama una debilidad, que es el deseo de enseñorearse, el deseo de ser el dueño, el deseo de ser el controlador, el deseo de ser el mejor, el principal. Como dije, esto lo plantea como la cosa más importante a limpiar. Y viene hablando de lo importante que es estar libre. Ahora, volviendo al verso de hoy, Prabhupada prácticamente está explicando aquí el mismo punto, voy a leerlo. No se puede estar 100% consagrado al Señor a menos que, y solo hasta que, se esté completamente libre de todos los efectos del pecado. Así que, decía, en términos prácticos, la vida de conciencia de Krishna busca que el practicante sea una persona, por un lado, y principalmente, antes que otra cosa, busca que recobre su verdadera vida de plena entrega y una relación eterna con el Señor Supremo, de servicio amoroso. Y ello va a traer como resultado a varias cosas, y una de ellas en el campo práctico, digamos, en el campo inmediato práctico, en la vida cotidiana de la persona, que ella va a limpiar su corazón, como acabamos de leer, de esa tendencia que está en todos de explotar, esa tendencia que es lo que es la causa raíz del materialismo, digamos, de, aquella, de aquellas actitudes que rompen y que impiden la, la armonía de los lugares. Cuando la conciencia está limpia, y a medida que la conciencia se limpia, se purifica, entonces se vuelve más fácil, de manera natural, surge entonces la compasión por los demás, el respeto por los demás, el respeto por los ambientes, por los lugares y todas las demás cualidades necesarias para el buen funcionamiento de las sociedades, digamos, de las familias, de los grupos. Y es por esa razón que mm, Señor Chaitanya espera que el movimiento de Sankirtan sea distribuido por todos lados, para que cada alma sea beneficiada de esta manera, sea beneficiada con el beneficio máximo, que es vincularse con su querido Señor, y al mismo tiempo, porque a nivel práctico, una persona que esté más limpia de su conciencia será una mejor persona, un mejor ser humano, digamos. Incluso pudiéramos darle la oportunidad a alguien que diga, bueno, y que los hay, personas que tal vez no están interesadas del todo en entregarse a Dios, servir a Dios. Pero al menos, y si es el caso, pues también se tiene compasión y respeto por tales personas.
si hay alguien que no tiene ese deseo de entregarse a Dios por lo que sea, porque su propia evolución, el alma todavía no ha llegado a tener ese deseo, pero aún así la vida de conciencia de Krishna puede proporcionar resultados muy prácticos, muy útiles. Sí, y uno de ellos es que la forma de interactuar se corrige, se limpia, debido a que la conciencia, la visión de la persona se purifica y al mismo tiempo la puesta en práctica le otorga a la persona habilidades y le presenta herramientas para saber cómo desenvolverse más apropiadamente. Ustedes recordarán que Srila Prabhupada, en el primero de los propósitos de ISKCON, él escribe estos 7 propósitos de ISKCON. Y el primero de ellos, allí Prabhupada escribe que él busca distribuir conocimiento espiritual a la población en general para educar a las personas en las técnicas de la vida espiritual y con ello detener el desequilibrio de valores y alcanzar la verdadera paz y unidad en el mundo. Porque esa ausencia de paz y unidad, ya sea en el mundo en sentido así global o en sociedades más pequeñas o en núcleo muy pequeño, esa falta de unidad y de paz y unidad verdaderas tiene un vínculo directo con la falta de formación espiritual. Y cuando hay formación espiritual, entonces de manera natural se detiene el desequilibrio de valores que hay en la persona, ¿no? Porque una vez que hay entrenamiento, poniéndolo en palabras positivas, una vez que hay entrenamiento espiritual, una vez que la persona recibe conocimiento espiritual, de manera más natural, se pueden detener como una cosa de propio gusto individual de la persona, va corrigiendo y va deteniendo digamos, mm, los vacíos en cuanto a los valores, en cuanto a, sí, la persona se ubica y se sintoniza con valores porque encuentra un gusto, digamos, en llevar una vida honesta, en llevar una vida transparente, como aquí lo estamos hablando. Y eso es muy útil. En sentido práctico, es muy útil una persona que lleve a cabo, que se someta a la vida de conciencia de Krishna, podrá darse cuenta de ello. Podrá darse cuenta de que la vida es mucho más fácil, es mucho mejor en la medida en la que yo me pongo serio con mi propia limpieza de mi persona. No solamente ser un religioso, sino si yo me pongo serio con la limpieza de mi propia persona, de mis propias actitudes, de mis propios hábitos, de mis propias disposiciones hacia los demás, debido a que esa limpieza de mi propia vida me encamina a Krishna, la persona encuentra, sí, encuentra un gusto en ello, ya no solamente ser un religioso más, sino que, como dije, en sentido práctico es súper útil y necesario. Así que comenzamos esta semana de hoy reflexionando sobre la necesidad de ser responsable de sí mismo y buscar la propia purificación, tener una vida transparente, una vida ordenada, transparente. Ello no es característica de un religioso, de un religioso inútil, sino por el contrario, es que es algo que no cualquier persona tiene el valor y la inteligencia para llevarlo a cabo. El tener una vida transparente, tener una vida ordenada, transparente y sí, digamos, pura. Eso no cualquiera, como repito, no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Y la escritura brindan todas las herramientas para que podamos hacerlo. Así que espero que nuestro intento continúe con resultados exitosos durante esta semana. Y vamos a continuar entonces mañana con el siguiente verso. Hare Krishna, hasta mañana.